Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy son las alergias. Habréis podido comprobar que cada día aparecen más tipos de alergia y cada vez la gente es más alérgica. ¿Esto por qué ocurre? ¿Es que han empezado a aumentar las alergias de forma descontrolada? ¿Es que hay muchos más alergenos? ¿Es que nuestro sistema inmunológico está deteriorado por alguna causa? Todas estas dudas las vamos a comentar en el siguiente vídeo. Las alergias afectan a un 20% de la población mundial, es decir, 1 de cada 5 va a tener una alergia. Esto no es que aumente de forma natural, sino es que cada vez se diagnostican mucho mejor las alergias. Es decir, antiguamente había gente que tenía los síntomas típicos de una alergia, como son la rinitis, es decir, ese moqueo, ese líquido continuo que sale por la nariz, la tos nocturna, ese carraspeo, esa sequedad de boca, la conjuntivitis, y se atañaban a diferentes enfermedades, porque se fumaba mucho o porque había mucho polvo, etcétera, etcétera. Hoy en día estas alergias se determinan mucho mejor con las diferentes pruebas alérgicas, con lo cual parece que hay más, pero realmente existen las mismas y están mucho mejor diagnosticadas y controladas. Pero alguno de vosotros diréis, bueno, es que en el campo yo conozco gente que tiene mucha menos alergia, o en los países subdesarrollados hay menos alergias. Realmente no es así. El problema es que en países subdesarrollados hay otras enfermedades que tienen muchísima más importancia, básicamente como son el hambre y las infecciones, la mortalidad neonatal, la mortalidad durante el parto, que en los países desarrollados están cubiertas, con lo cual al ir disminuyendo esas otras, parece que las enfermedades alérgicas tienen muchísima más prevalencia. Por supuesto que los cambios de vida, los contaminantes, provocarán un aumento relativo de las alergias en los países occidentales, pero no hay unas diferencias claramente significativas entre unos casos y otros. Pero volviendo a entrar en faena, ¿por qué se producen las alergias? Es decir, ¿por qué nuestro sistema inmunológico reacciona frente a los alergenos? ¿Qué son los alergenos? Pues los alergenos son partículas, sustancias que existen comúnmente en nuestra vida cotidiana y que a priori no son malos. Lo único que ocurre es que nuestro sistema inmunitario los detecta como si fueran malos, es decir, como si fueran bacterias, como si nos fueran a provocar un daño a nuestro organismo. Entonces hay una reacción inmunitaria desmedida frente a productos, a partículas que existen de forma ordinaria en nuestra vida cotidiana. Esto puede ser al primer contacto, es decir, como ocurre en las alergias alimentarias en los niños, donde al probar el huevo, a probar los frutos secos, desencadena una respuesta inmunitaria primaria y en ese momento empiezan a aparecer los síntomas típicos de una reacción alérgica aguda, o puede producirse de una forma continuada, es decir, vamos inhalando, por ejemplo, pelo de gato o el polvo con los ácaros de forma continua en nuestra vida, y a una determinada edad nuestro sistema inmunológico decide que esa sustancia que estamos inhalando de forma continua ya no es rutinaria y la detecta como un daño y empieza a desarrollarse una reacción inmunitaria. ¿Y cuáles son las manifestaciones típicas de las alergias? Las comunes y las más banales son la rinorrea, es decir, el moqueo, el lloro, es decir, esa conjuntivitis, y esa tos persistente y repetitiva. Esto es producido porque el alergeno queda en las mucosas localizadas mientras lo inhalamos, y nuestra respuesta inmune, es decir, los policías que viajan en nuestra sangre, van a atacar esa zona, se va a inflamar y se va a producir mucho más moco. Pero hay otros síntomas, como son el asma, que son los típicos pitos que se escuchan al respirar, o los síntomas que se producen en las alergias alimentarias, que pueden variar desde náuseas, vómitos y diarrea, hasta en algunos casos shock anafiláctico, es decir, el paciente se le cierra el pulmón,
empieza a tener un problema respiratorio, se inflama de forma desmedida sus mucosas y constituye una urgencia médica. ¿Existen remedios caseros para las alergias? Pues no, no existe ningún remedio casero. El mejor remedio que hay es un buen diagnóstico realizado por vuestro médico especialista. Además, una vez que está hecho el diagnóstico y qué tipo de alergia tienes, tendrán que emplear un tratamiento. Y el tratamiento fundamentalmente es farmacológico. Por supuesto que la prevención, si tú eres alérgico al pelo del gato, pues lo que tendrás que tener es o los animales fuera de la casa o no tener animales. Si tienes una alergia al polvo, pues intentar extremar las medidas de higiene en tu domicilio. Si lo que tienes son alergias alimentarias, pues tendrás que tener claramente determinados qué tipo de alimentos puedes tomar y cuáles no. Por supuesto, existen vacunas que previenen o disminuyen las alergias. Esto lo deberéis consultar con vuestro médico especialista, es decir, con el alergólogo. Él determinará las pruebas diagnósticas necesarias para vuestro tipo de alergia y os dirá si en ese caso existe alguna vacuna eficaz o no. Si os ha gustado este vídeo, dadnos un me gusta y no olvidéis suscribiros a nuestras cuentas de YouTube, de Facebook y de Twitter para estar actualizados. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias.